Un saludo para todos. Este pequeño ejercicio que alguien me consultó respecto a las protecciones de los motores y quería de una sola vez resolverlo y explicar un par de cosas respecto a eso. Primero, para poder determinar, como dice el ejercicio, se tiene dos motores, determine los conductores, ramales y protecciones requeridos en el gabinete. Bueno, el gabinete sería todo lo que está acá adentro, sería unas barras de alimentación con su calibre de alimentación que viene acá, barras de distribución, y luego tendríamos los circuitos ramales que sería para los motores. Tenemos una protección termomagnética como medio de desconexión, y tendríamos el contactor con su guardamotor como medio ya de protección para el motor. Para poder determinar las protecciones, primero que tenemos que calcular son las corrientes, y para eso la corriente de plena carga se puede determinar por la fórmula de los HP, que sería HP por 746 watts sobre, como es un sistema trifásico, sería raíz de 3 por la eficiencia por el coseno del ángulo por el voltaje, que sería E. Sustituyendo, para el primer motor de 25 HP, la corriente de plena carga para el primer motor sería de 25 HP por 746 watts dividido sobre la raíz de 3 por la eficiencia, que la tenemos acá, el 0.75, por el coseno del ángulo, que sería 0.9, por el voltaje. El voltaje no lo tengo acá, pero me recuerdo que el voltaje es de 230 voltios trifásico. Entonces, ya encontrando los datos, sería acá el voltaje 230 voltios. Entonces la corriente de plena carga sería de multiplicar primero 25 por 746, sería 18.650 watts sobre lo que nos da es multiplicar todo la parte de abajo de la operación, que sería raíz de 3 por 0.75 por 0.9 por 230, y eso sería 268.58 voltios, y esto nos da un total de 69.43 amperios. Eso sería la corriente para el primer motor. La corriente para el segundo motor sería la corriente de plena carga, es igual a los HP, sería 20 HP por 746 watts dividido sobre la raíz de 3 por 0.75 por 0.9 por 230 voltios. El resultado de multiplicar los 20 HP por 746 es 14.920 watts sobre el dato anterior, que ya lo teníamos, de 268.58 voltios. Entonces la corriente resulta de 55.55 amperios. Entonces ya tenemos los datos de las corrientes. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar el factor de seguridad
y el factor de seguridad es del 1.25 para poder determinar tanto las protecciones como los cables del circuito ramal. Entonces el ramal para el motor de 25 HP sería de 69.43 amperios por 1.25 y ese dato nos da 86.79 amperios. Para el dato del motor 2 sería 55.55 amperios por 1.25 y eso es igual a 69 amperios. Ok, teniendo entonces esos datos de la corriente ya con el factor de seguridad del 1.25, que quiere decir que el circuito ramal debe tener el 125% de capacidad, entonces con eso ya podemos ir a buscar a nuestra tabla. Y en la tabla, pues como observamos ahí, el calibre número 4 del conductor THHN a 75 grados centígrados tiene 85 amperios de capacidad. Entonces para el motor de 25 HP el calibre de conductor sería 3 THHN número 4 y el diámetro de la tubería para este circuito sería de 1 pulgada con media. Buscamos entonces el dato de 69 amperios con el factor de seguridad del 125% para el motor de 20 HP y como vemos en la tabla el cable número 6 a 75 grados centígrados tiene una capacidad de 65 amperios, entonces estaría cerca del rango de lo que necesitamos. Se podría usar el calibre siguiente, no hay ningún problema, pero en este caso yo quiero usar el calibre número 6 porque es el que está está cerca del margen y todavía está con el 125% de capacidad. Y para el diámetro de la tubería sería de 1 pulgada. Esto sería de tubería EMT. Sí, ok, entonces continuando, para poder determinar las protecciones, como ya tenemos la corriente que va a consumir entonces el motor con el 125%, el calibre del conductor entonces sería número 4 y la protección que está cerca del rango de los 86 amperios sería la protección de 100 amperios. Entonces aquí sería un circuit breaker de 100 amperios por 3 polos. Para el motor número 2 de 20 amperios, de 20 HP, como tenemos una corriente de 69 amperios, podríamos usar una protección que esté cerca de ese rango. En el caso se puede utilizar una protección de 70 amperios por 3 polos. Se puede revisar en detalle porque aquí no estoy revisando curvas de disparo ni estoy revisando datos con mayor información, sino que estoy suponiendo los datos, pero lo considerable aquí en este caso sería revisar las curvas de disparo y procurar la selectividad, ya sea selectividad parcial o total de lo que queremos lograr.
Luego, para poder continuar, me hace falta todavía determinar, por ejemplo, el tamaño de las protecciones que necesitamos para el guardamotor y como este, o podría ser un contactor, podría ser el contactor que va a operar el motor para encender y apagar, y este que sería la protección como complemento del circuito. Este sería el relé de protección contra sobrecargas para el motor. Y el dispositivo que va a controlar, en este caso el circuit breaker, un disyuntor térmico. Podría ser un circuit breaker de los tradicionales, porque el encargado de proteger el motor sería exactamente el guardamotor. Bien, para determinar el alimentador del circuito, en este caso acá tenemos que considerar entonces la fórmula para el alimentador, y lo recomendable es que la corriente mayor, la IPC del motor mayor, se multiplique por 1.25, o sea 125%, y esto se le agregue las cargas adicionales, o sea la IPC de los motores adicionales o los demás cargas. Entonces, para eso, el alimentador para nosotros en este caso sería de multiplicar la corriente mayor, en este caso la corriente mayor es de 69.43 por 1.25, y le sumamos la corriente del otro motor. En este caso sería 55 amperios. Entonces el alimentador va a ser igual a multiplicar 169 por 1.25 y le sumamos 55. Entonces sería 141 amperios. Si observamos en la tabla de conductores, vemos que el calibre 1.0 tiene a 60 grados centígrados 125 amperios, y el calibre 2.0 tiene a 60 grados centígrados 145 amperios. Entonces para nosotros aquí nuestro calibre de conductor sería 3 conductores número 2.0, y eso recordemos que sería a 60 grados centígrados, y como el cable tiene 145 amperios, entonces la protección más cercana a ese dato sería de 150 amperios. Entonces el circuit breaker que vamos a utilizar aquí sería un circuit breaker de 150 amperios a 3 polos. Entonces ahí tenemos ya los datos con toda la información, y aquí sí recordemos que este dato del diámetro de la tubería sería si fuera en tubería, pero en este caso no va en tubería, sino que va dentro del gabinete. En el caso del alimentador, que es el que viene entrando al gabinete, entonces ahí sí vamos a necesitar, y sería tubería de 2 pulgadas. Este sí sería EMT. Para los guardamotores, se me escapó el dato de los guardamotores. Consultamos en la tabla según la norma NEMA. Y para un motor de 25 HP sería un guardamotor NEMA 3.
Y para un motor de 20 HP a 230 voltios sería un guardamotor NEMA 3 también. Entonces ya tenemos nuestros datos. Bueno, quería hacer un doble chequeo de la información y veamos para el motor de 25 HP. 25 HP, 230 voltios. Ahora voy a calcular la corriente de 68 amperios. A nosotros nos dieron 69 amperios. Entonces 68 amperios, digamos que no estamos tan lejos. Ahora, para poder determinar el calibre del conductor, solo le presiono Firmware y dice que es un cable 4 para hacer la alimentación y la distribución. O sea, aquí tenemos, pueden observar aquí calibre 4 para el motor de 25 HP. Para la protección del guardamotor, presiono acá Set Starter y ahí está la capacidad del guardamotor. Debe ser un NEMA 3 para el motor de 25 HP. Y vamos con el motor de 20 HP, así que 20 HP. La corriente dice que es de 54 amperios. Nosotros en el cálculo nos dio 55 amperios, estamos bien. O sea, está bastante cerca de lo que establece el código eléctrico con lo que nosotros hemos calculado así con la fórmula. Y vamos al calibre de conductor, dice que sería un calibre 6, está aproximado más o menos. Como les dije aquí, según el dato de corriente son 55 amperios y con el 125% da 69, pero el calibre a 75 grados soporta 65 amperios, entonces está muy cerquita, pero podríamos utilizar el siguiente, no hay problema. Eso va a depender del presupuesto del proyecto. Y de calcular el guardamotor, presionamos acá Set guardamotor y también dice que es un NEMA 3 el tamaño del guardamotor. Entonces NEMA 3 para los dos motores. Para el alimentador, para 141 amperios, presionamos acá amperios. Luego en wire size dice que es un 00, entonces estamos bien, calibre 00 para nuestro alimentador. E incluso si quisiera saber el cable de tierra, aquí le presionamos ground, dice que el calibre recomendado de tierra es número 4. Aquí sería entonces un número 4 para el tierra. Y podríamos chequear también lo de los motores. Bueno, así sería entonces el procedimiento para poder hacer el cálculo. Espero que les haya gustado y si tienen alguna observación que quieran hacer o compartir, pues pueden hacerlo, no hay ningún problema. Aprendamos todos juntos. Gracias.